Bienvenidos a este nuevo episodio. Este episodio es parte de uno mucho más largo y mucho más profundo, también acerca de la Ley 348. Del que les hablo consta de 3 partes. La primera es un testimonio, acompañado de 2 análisis por 2 diferentes abogados, también acerca de la Ley 348. Ahora les mostraremos el segundo análisis, que es completamente diferente al primer análisis. Este está realizado por Marcelo Ramos. Él es un abogado experto en casos que involucran a la Ley 348. Y en este caso nos brindará su opinión y su perspectiva acerca de esta misma ley, de los procesos que la involucran y del sistema judicial que engloba estos procesos. Sin más preámbulos, gracias por escucharnos y vamos con el análisis. ¿Cómo estás, Marcelo? Muchísimas gracias por aceptar. ¿Cómo estás, Gabriel? El placer es mío. Estoy totalmente predispuesto a responder y absolver todas las dudas que tengan con relación a la temática elegida para el día de hoy. Creo que es la Ley 348. Exactamente. Entonces voy a empezar directamente con la primera pregunta. Adelante. Sería, ¿cuáles son las virtudes o los éxitos que crees que ha alcanzado esta ley desde el 2013, ¿no? Que se la aprueba? Bueno, considero que la Ley 348 ha nacido con muy buenos fines. El fin y objetivo principal era indudablemente eliminar la violencia que existía en contra de la mujer, que quiero aclarar, en ningún momento yo niego la existencia de la violencia. Es más, yo soy un abogado defensor de mujeres víctimas de violencia, pero de víctimas de violencia y maltrato real. Es decir, que mi persona se encarga de enviar a la cárcel a personas que golpean y maltratan a sus mujeres. Sin embargo, si bien esta ley ha tenido muy buenos fines, ha sido la ley bonita en su momento, muy aclamada, muy aplaudida. Sin embargo, hoy, casi 10 años después, lamentablemente no ha tenido resultados. Y lo que hoy tenemos, en primer lugar, es que no se ha eliminado el principal problema, que es la violencia en contra de las mujeres. Se ha incrementado, se han incrementado también los feminicidios. Entonces es una ley que prácticamente no ha servido para nada. Seguramente ha servido en algunas personas, algunas mujeres que eran víctimas de violencia, pero una ley que es creada con el fin de erradicar la violencia y que finalmente no la erradica, y si revisamos en este caso las estadísticas y al verificar que más bien cada año ha crecido al día de hoy, entonces considero que tiene que haber un análisis por el gobierno, en este caso por el Estado, y finalmente si es que es necesario, es importante analizar la opción de derogar la misma y crear una nueva ley específica, ya no en contra de solamente un género, sino una ley en contra de la violencia en general, provenga de donde provenga, ya sea del hombre a la mujer o de la mujer al hombre, la violencia se tiene que erradicar. Entonces creo que ha sido, si bien tenía buenos fines, esos fines no se han logrado y el día de hoy no se ha erradicado la violencia y tenemos nuevos problemas, entre ellos las denuncias falsas también. Claro. Dentro de la ley no solamente aplica para violencia contra mujeres, sino también a grupos vulnerables, como ser niños y adultos mayores. Tal vez dentro de aquellos ha habido algún signo de éxito o tampoco. Bueno, considero que es una ley que, como dice justamente la misma, es una ley creada para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Sin embargo, si revisamos el artículo 1 y el artículo 5 de la Ley 348, parecería que a última hora, para evitar la inconstitucional de esta ley, nos habrían incluido a los hombres también por la ventana, porque el artículo 5 señala que esta ley es también para los hombres. Sin embargo, en la realidad eso parecería que no se efectiviza. Muchas veces, como abogado penalista en la profesión libre que soy, me presenté en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia con hombres agredidos por sus parejas y la policía se ha negado a tomar la denuncia de estas personas. Mi persona ha trabajado también en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en una fiscalía que se encontraba justamente dentro de la policía, donde se presentaban muchas mujeres víctimas de violencia, de agresiones reales. Sin embargo, una que otra vez había hombres en la fila. Sin embargo, eran las propias mujeres las que los sacaban a los hombres a empujones, a golpes y a insultos. Y los hombres se presentaban con la nariz fracturada porque les habían arrojado un cenicero, con el rostro totalmente desfigurado por uñas. Y eran las propias mujeres las que los sacaban de ahí. O cuando acudíamos a otra sede policial, nos rechazaban la denuncia de la persona. Entonces, considero que si bien aparentemente se estaría incluyendo a los hombres, en la realidad eso no es verdad.
Ok, entonces ha cumplido completamente, desde tu punto de vista, el propósito contrario. Es Lo un que ha fracaso. hecho es exacerbar incluso la violencia, tal vez de mujeres hacia hombres o en general la violencia como tal. Exactamente, sí. Súper. Es un fracaso total. Puntualmente, entonces, ¿cuáles son los fracasos? Ya mencionabas uno, que son las denuncias falsas. ¿Cuáles otros más crees que han sido los fracasos de la Ley 348? Uno de los principales fracasos, más allá de las falsas denuncias, considero que es la corrupción que existe el día de hoy. Se está mal utilizando la Ley 348. Hay muchas mujeres que han visto que esta es una carta blanca o un cheque en blanco para sacar el dinero, que vean extorsionar a sus parejas a simple denuncia. Lamentablemente la ley dispone que se tenga que disponer la aprehensión del varón, se lo envía a las celdas, el hombre afronta una audiencia de medidas cautelares y en la mayoría de los casos es enviado a un centro penitenciario, cuando simplemente está siendo investigado. Entonces el hombre en cuestión de un par de horas se encuentra dentro de un centro penitenciario en medio de personas condenadas cuando él mismo simplemente está siendo investigado. Entonces es tratado desde el primer momento como un delincuente y recordemos que un minuto dentro de la cárcel representa 100 años de daño psicológico para cualquier persona. Es fácil ingresar a la cárcel, ingresas con una hoja, sin embargo para salir sales con 1000 hojas y desplumado totalmente por los abogados porque tienes que invertir mucho dinero para demostrar tu inocencia y a pesar de que tengas las pruebas más fehacientes para demostrar tu inocencia, los jueces no te creen y terminas condenado a pesar de todo. Claro. Dentro de las denuncias falsas y corrupción, ¿existe una estadística tal vez de cuántas de las denuncias en total caen dentro de estas categorías? Lo que pasa, Gabriel, es que lamentablemente esto es un tabú, es una verdad a voces, todo el mundo lo sabe, pero no hay estadísticas, obviamente, ¿no? Okay. Porque lamentablemente esta es una cadena de corrupción desde la policía, la fiscalía y el órgano jurisdiccional. Y con el órgano jurisdiccional también me refiero a los asistentes que trabajan. Todos trabajan en conjunto. Un hombre tras las rejas representa mucho dinero para este tipo de organizaciones que generan ingresos, incluso pagos desde el extranjero. Por cada hombre que ingresa a las cárceles bolivianas, ellos reciben grandes cantidades de dinero. Y recientemente hemos visto cómo un joven ha encarado a María Galindo, justamente sacando este tipo de denuncias a la luz, y ella no ha sabido cómo responder. Entonces, tenemos que seguir investigando hasta llegar al fondo de todo esto, porque no podemos permitir que ningún hombre más sea injustamente enviado nuevamente a las cárceles, como hemos visto hace un par de días con ese joven en el caso de Reina Hualpa, un joven inocente que ha sido enviado a la cárcel totalmente de manera injusta y de paso habiendo sido torturado en las celdas. Se decía que su pareja había desaparecido con sus 2 niños. Se le ha aperturado un proceso por trata de personas, sin embargo, lo han torturado en las celdas, exigiéndolo y obligándolo a que diga dónde se encontraba el cuerpo de la mujer y los niños, dónde los había enterrado. Sin embargo, al día siguiente es de conocimiento público que la han encontrado en un alojamiento en la Avenida América y la señorita estaba en estado de ebriedad. Claro, entonces eso no puede volver a suceder. Y esto, me dices que no han sido concluyentes, digamos, las razones por las que pasan estas cosas, pero señala que es un hecho meramente de venganza sentimental o tiene algún fin de negocio, digamos, porque dices que hay sumas de dinero por medio. Igual he visto, digamos, cómo increpan a María Galindo y dicen que cobra por meter gente a la cárcel. No sé si podemos profundizar un poquito en eso. Lo que pasa es que la mujer, al momento de que presenta una denuncia en contra de su pareja, en contra de cualquier hombre, no tiene nada que perder. Sin embargo, por el contrario, tiene todo para ganar. Hoy en día, los temas de asistencia familiar, los temas de divisiones y partición de bienes en divorcio, cualquier tipo de problema legal se está solucionando con una falsa denuncia porque es la forma directa, la vía rápida para poner presión en el hombre, enviarlo a la cárcel y con el hombre en la cárcel ya podemos negociar para liberarlo. ¿Quieres que te saque? ¿Quieres que levante la denuncia? Págame $50,000, $100,000. Pásame la casa a mi nombre. El terreno quiero que lo pases a mi nombre. El auto de aquí en adelante es mío. Quiero que me pases de asistencia 10,000 bolivianos por nuestros 2 hijos. Entonces esa es la forma de extorsionarlos. Y lamentablemente tenemos abogados. En la rama de la profesión existe todo tipo de abogados, muchos de ellos inescrupulosos, que están utilizando también la ley 348 para generar muchos ingresos económicos.
inventando, promoviendo denuncias falsas al extremo de que son estos mismos abogados los que les sugieren a las mujeres provocarse las lesiones, autolesionarse para agravar la situación del hombre y de esa manera poder cobrar más dinero. Wow. Específicamente, entonces, ¿tú crees que esta ley sí cae en la categoría que justamente hacía referencia el senador Andrónico, que es una ley anti-hombres? Qué mejor ejemplo el caso de Andrónico, que ha reconocido ante todos los bolivianos que existen las falsas denuncias. Y minutos después salen justamente esta diputada, no recuerdo el nombre, Barrientos, a pedirle que se retracte de lo que acababa de decir. Es decir, ¿cómo puede ser que una diputada, en este caso gente del propio gobierno, busque la forma de acallar a los hombres y no reconocer una realidad que es evidente para todos nosotros sobre las falsas denuncias? Ella misma recientemente ha sacado un video donde reconoce que su primo hermano es víctima de una falsa denuncia. Sin embargo, le dice a Andrónico que se retracte porque las falsas denuncias no existen, no son reales. Entonces es totalmente contradictorio. Pero es algo que solamente ellos no quieren ver, pero que lo van a entender cuando lo vivas en carne propia, porque todos tenemos hermanos, padres, hijos, y en cualquier momento esta ley va a pesar sobre alguno de sus seres queridos y van a ser enviados a la cárcel, y será recién en ese momento que van a comprender el peligro de esta ley. Entiendo. Ahora quiero volver un poco al tema de la corrupción. ¿En qué partes de los procesos es donde existe realmente la corrupción? Tal vez es para seleccionar medidas cautelares, que creo que ahí están concentrados una gran parte de esto. Capaz más adelante, ¿en qué instituciones? ¿Dónde más o menos? ¿Qué hay que arreglar? Considero que la corrupción está en todos los niveles. Desde el primer momento que una persona es denunciada y la policía boliviana se presenta para aprender a esa persona, lo envía a las celdas, lo traslada a las celdas, desde el trato que recibes en las celdas para que puedas, por ejemplo, recibir una visita de tu familiar, para que te puedan dejar comida, te puedan dejar abrigo en la noche, todo eso tiene un precio. Hay que pagar en las celdas a los policías para dejarle una hamburguesa, una comida, una chamarra. Hay que pagar a los policías para que te permitan hacer una llamada telefónica. En la audiencia de medidas cautelares, que ya te cuesta obviamente un monto económico alto, tienes que contratar un abogado para que te defienda. Y muchas veces en ese interín de afrontar esta audiencia de medidas cautelares hay ofrecimientos por parte de las autoridades y sus funcionarios que te ofrecen o a tu abogado la posibilidad de que te defiendas en libertad. Entonces son grandes cantidades de dinero que tú tienes que pagar a los funcionarios para que llegue esto a los bolsillos del juez y de esa manera el juez sea un poco más permisivo y te envíe con una detención domiciliaria en lugar de un centro penitenciario. Si no pones un peso, te vas a ir con seguridad a la cárcel. Y si te vas a la cárcel, solamente por poner un pie en el interior ya estás pagando aproximadamente $1,000 por ingresar a la cárcel de San Pedro. Tienes que pagar por protección, tienes que pagar por cuidado, tienes que pagar por rifas, por todo lo que se inventan, todo tipo de excusas para extorsionarte todos los días, para entrar, para salir. Y para salir también tienes que pagar un abogado que solicite una audiencia y eso también cuesta dinero. El juez, para disponer que salgas de la cárcel, también te cobra. Entonces, para el juicio que vas a afrontar, de la misma manera para salir absuelto o para que la mujer logre condenar al hombre, también le pide dinero a ella. Entonces es un negociado, es una cadena, como te decía, de corrupción, donde el policía saca dinero al hombre y a la mujer, el juez saca dinero al hombre y a la mujer. Entonces los hombres representamos prácticamente un cheque en blanco, o sea, ellos ponen el precio y nosotros tenemos que pagar si queremos estar en libertad. Claro. Como abogado, ¿tú cuál verías que es una solución dentro, no solamente de procesos en base a la ley 348, sino dentro de este sistema judicial que aparentemente está muy roto? Considero que se tiene que respetar la presunción de inocencia primeramente, es decir, que a cualquier hombre procesado por la ley 348 se lo debe tratar como una persona inocente desde el primer momento. Es decir, que si bien existe una denuncia en tu contra, tú sientas que el Estado te está tratando como una persona inocente y no termines directamente en un par de horas en el centro del patio de una cárcel con otros condenados. Entonces, de esa manera, ¿cómo uno se puede sentir inocente? Entonces, considero que sería importante también que se puedan colocar cámaras en todas las fiscalías, en las sedes policiales, en los juzgados, con audios, que todo sea más transparentes. Hay muchas paredes
en cuatro paredes suceden temas de corrupción. Creo que deberían poner vidrios, deberían ser más accesible, mostrar una transparencia hacia todas las personas, hacia todos los ciudadanos, y sobre todo dar un paso como el que ha dado Perú hace ya muchos años, en el que país tan cercano a nosotros, pero que tiene el derecho penal adelantado casi 1000 años comparado al nuestro, donde las audiencias son virtuales. Es decir, que se transmite, hay un canal específico de justicia legal donde se transmiten todas las audiencias de medidas cautelares y los juicios a nivel nacional, para que sean todos los ciudadanos que vean cómo los jueces llevan adelante los juicios y si corresponde o no que se envíe a la cárcel a las personas. Claro. En cambio acá, mientras se lleven cuatro paredes y nadie sepa qué es lo que está pasando, obviamente eso promueve a que exista más corrupción, ¿no? Súper. Y una pregunta, no sé si es más personal, pero capaz es un poco más filosófica, para terminar con la violencia, que es justamente el objetivo de esta ley, no solo contra las mujeres, sino la violencia en general. ¿Tú crees que tienes alguna solución? Claro que sí. Hay una frase muy famosa que decía Pitágoras: educad a los niños para no tener que castigar a los mayores. Eso quiere decir que tiene que ser desde abajo, que se les enseña a los niños valorar la familia, valorar a las mujeres, defenderlas, respetarlas, que ellos vean el amor entre sus padres. Hoy en día pensamos que la solución es el castigo, sin saber que lo único que estamos generando es hombres asustados. Y si les enseñamos a nuestros hijos y a toda la sociedad boliviana que la solución simplemente es abrir las puertas de la cárcel o construir más cárceles y meterlos a todos ahí, es un completo error. Esto es algo que tiene que analizarse desde la niñez, las escuelas, los colegios, los barrios, desde los medios de comunicación. Tiene que ser un trabajo integral en todos los niveles para poder erradicar finalmente la violencia familiar, que repito es una realidad, pero lo que estamos haciendo solamente es castigar, sin darnos cuenta cuáles son los motivos por los cuales el hombre maltrata a la mujer. ¿Será la falta de trabajo? ¿Será el alcoholismo? ¿Será la drogadicción? ¿Será la pobreza? ¿Estaremos haciendo algo realmente en contra de eso? Entonces, cuando nos demos cuenta de que esa es la solución, en que hay que trabajar en eso y no solamente en el castigo, creo que podríamos mejorar. Súper. Ahora sí, ya en la recta final, quiero tocar dos problemas que son, creo yo, importantes, y también la base de este análisis, que son, uno, la injerencia política, y dos, la injerencia mediática en los casos Ley 348. Hemos visto que muchos de estos casos se hacen muy mediáticos, hay muchas manos y actores por detrás. Entonces, ¿qué tan común es? ¿Qué tan grande? ¿Cuál es el tamaño de este problema desde tu experiencia? Considero, Gabriel, que hay una gran diferencia entre una investigación y una cacería. En Bolivia lo que vemos es una cacería en contra de todos los hombres. No hay un proceso justo donde se respeten sus derechos y sus garantías, y sobre todo, más allá del calvario que tiene que atravesar un ser humano que afronta un proceso penal, tiene que tener en su contra no solamente a la mujer que lo está denunciando, sino también a los medios de prensa, que muchas veces lo único que buscan es que arda el mundo prácticamente, y te muestran en las pantallas a una persona como si fuera un delincuente. Ni siquiera respetan muchas veces la condicional de referirse a esa persona como el presunto autor del delito, sino que lo muestran directamente como un autor, prácticamente confeso. Claro. Y lo tratan como tal. Asimismo, ¿qué podemos esperar de los medios si el propio ministro de gobierno no cumple lo que dice la Constitución Política del Estado y presenta a todo ciudadano ante los medios generando una muerte civil, presentándolos con un chaleco de aprehendidos como si fuera el delincuente más grande del mundo? Recientemente, en el caso de Reina Hualpa y su pareja de Juan, no recuerdo el apellido, es un grave error que se ha cometido, en este caso, en contra del joven, y lo han presentado como si fuera un completo delincuente, y han hecho lo mismo con cientos de ciudadanos. Entonces la prensa está ahí cuando hay que mostrar al presunto delincuente, pero cuando ese hombre, después de todo un calvario de 1, 2, 3 años o más, logra demostrar su completa inocencia, no hay ningún medio de prensa que vaya a entrevistarlo por lo menos y decirle cómo ha atravesado este proceso, cómo se siente el haber demostrado su inocencia. El daño ya está hecho completamente. Entonces, creo que no solamente los medios de comunicación, sino también, obviamente, el Estado en general,
es el que parecería que presiona muchas veces a las autoridades para que se dispongan las detenciones preventivas cuando se trata de este tipo de delitos 348 o delitos más graves como infanticidios, feminicidios. Parece que las autoridades se ven obligadas a enviar al hombre a la cárcel para evitar problemas con la sociedad, porque al día siguiente pueden denunciarlo con que ha debido recibir dinero al juez o que ese juez está protegiendo a violadores o a maltratadores. Entonces eso ha hecho que el juez hoy en día hay un principio que no está escrito dentro del derecho, pero es el principio de protección del cargo, por el cual las autoridades jurisdiccionales prefieren enviar al hombre a la cárcel y dicen: prefiero enviarlo a la cárcel a este infeliz que ni lo conozco, que ni tampoco me ha hecho llegar mis pesos, antes de meterme en problemas, y yo voy a seguir protegiendo mi cargo, estar sentado en mi escritorio y ganando lo que quiero y aparte cobrando por otros temas más. ¿Crees que ahí hay un reflejo, digamos, desde los medios, a una presión social a meter, digamos, al presunto actor a la cárcel? Claro que sí, totalmente, porque tenemos jueces que resuelven no con la ley abierta y una venda en los ojos, sino con el televisor encendido, con el periódico abierto, con la radio prendida, escuchando afuera los petardos y todo eso. Si yo fuera juez, yo analizo solamente el expediente y veo si corresponde o no enviar a la persona a la cárcel. Pero recuerdo que antes de enviar a una persona a la cárcel, el Estado me da 9 otras opciones, 9 otras medidas cautelares, antes de tener que disponer la medida más gravosa, que es la detención preventiva. Yo puedo disponer la detención domiciliaria, puedo disponer incluso custodios policiales. Tengo 9 posibilidades antes de enviar a un ser humano a la cárcel, porque eso es muy grave. Claro. Entonces, eso es lo que hoy en día no se ve. Parece que la regla es la cárcel y la excepción parecería que fuera la libertad, cuando tiene que ser al revés. La regla es la libertad y la excepción debería ser la detención preventiva de un ciudadano, pero eso no se cumple. ¿Y son la mayoría de los casos los que acaban con detención preventiva? La mayoría de los casos, al extremo de que la cárcel de San Pedro está totalmente superpoblada. Existe un hacinamiento extremo, al extremo de que han tenido que habilitar la cárcel de Patacamaya solamente para personas, hombres procesados por la ley 348. Pero a pesar de ello, el Estado no quiere admitir que existen denuncias falsas y no van a hacer nada aparentemente con relación a la ley 348. Súper. Entonces, para terminar, dentro de la 348, tú sugerías la derogación de la ley. ¿A qué te refieres con eso? Considero que una ley que ignora a uno de los géneros nunca va a ser la solución. Una ley que solo se preocupa por uno de los géneros, ignorando al otro, y de paso que no ha servido para nada. Yo te pongo un ejemplo, Gabriel. Estamos en este momento en un edificio, es un hotel Entonces, ¿qué pasaría si es que tenemos todo el hotel infestado de ratones? Viene una persona y nos dice: yo puedo eliminar esta plaga. Entonces, el Estado invierte, el dueño del hotel en este caso invierte mucho dinero. Sin embargo, 10 años después, el hotel sigue reventando de ratones, y ya no solamente tiene ratones, sino que tiene otro tipo de insectos, tiene pulgas. ¿Tú seguirías pagando a esa persona? Obviamente que no. Hay que reconsiderar. Lo mismo pasa con la 348. Ha sido creada con buenos fines para eliminar la violencia, pero no ha servido. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que reconsiderar y se tiene que buscar una nueva solución. La solución, les repito, no es abrir la puerta de la cárcel y castigar a los hombres, sino analizar desde que una persona es niña, la educación, la familia, y de esa manera esperar a futuro que obviamente se erradique la violencia en contra de la mujer. Una última pregunta que se me ocurre dentro de lo que has dicho. Incluso se ha reducido, si no estoy mal, en el presupuesto general del Estado, la cantidad de dinero que iba para solventar este tipo de problemas, no solamente contra la mujer, sino violencia en general. No estamos entonces en el camino para resolver este tipo de problemas. El Estado no tendría que en este caso, invertir más dinero en algo que no ha resuelto absolutamente nada. En Argentina ha sucedido algo similar. Ha ingresado Milei y ha podido identificar que los ministerios ministerios de la mujer, las leyes de género no han servido para nada. Se ha incrementado la violencia, se han incrementado los feminicidios. El dinero que se ha invertido no ha servido absolutamente para nada, simplemente haciendo coreografías, bailes y ridiculeces como esa, pagando a mucha gente en esos ministerios innecesarios. Él ha eliminado esos ministerios, ha eliminado la ley de género, y hoy en día estamos viendo nuevos logros. Entonces ellos están invirtiendo en la educación
de su sociedad, y estamos viendo que ahora sí en Argentina se están reduciendo los índices de feminicidio y de violencia en contra de la mujer. Entonces, qué mejor ejemplo que ese para hacer lo mismo en Bolivia, ¿no? Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.